Paz y gracia del Señor Jesucristo a todos mis hermanos que están en la República Mexicana. El, el tema a tratar el día de hoy es segunda de Timoteo. Es una carta escrita por el apóstol Pablo, estando preso, estando encadenado, como dice en su capítulo 1, verso 16, dirigida al obispo Timoteo, aproximadamente escrita dentro del año 67 a 68 aproximadamente, durante su segundo encarcelamiento en Roma. Su pensamiento central de este libro es últimas palabras del apóstol Pablo. En esta carta el apóstol instruye a su discípulo en algunas cosas importantes para su ministerio pastoral en Éfeso. Especialmente en esta segunda carta de Timoteo puede observarse que el apóstol ya está pronto a ser entregado a muerte. Y seguramente fue esta la última carta que escribió, como dice en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Resalta el apóstol en esta carta, en 2 de Timoteo 1, 7 al 8, el poder que tenemos por tener el testimonio de Jesucristo. Contiene una profecía de los últimos tiempos, que serán tiempos peligrosos, como dice el capítulo 3 del 1 al 7. En esta carta también exhorta a Timoteo a persistir en la doctrina, como dice el 3:14 al 17 y 4:12. La doctrina de Jesucristo que sea firme en la palabra de Dios, no en fábulas o en algo que no es algo que no le fue instruido, sino que se apoye en lo que fue instruido por el apóstol. Puede ser que en la cárcel o calabozo donde estaba preso el apóstol estaba expuesto a la lluvia, al frío, y por eso pide en el 4:13 y el 21 pide un capote y que le lleven los pergaminos y que le lleven al discípulo Marcos. Fue asistido por varios hermanos que quedan sus nombres escritos en la carta: 4:21, Ébulo y Pudente, Lino, Claudia. 1:16, Onicéforo. Eh, Dice que Onicéforo tuvo problemas para encontrar al apóstol, pero lo encontró en el verso 17. También fue asistido por Lucas, 4:11 y 4:12 por Tiquico. Dice que Demás, en el 4:10, dice que Demás lo abandonó. Y esta carta también, eh, que habla a su hijo Timoteo para alentarlo, darle fortaleza y ayudarlo a seguir después de su muerte próxima. Le llama amado hijo, como dice segunda de Timoteo 1:2. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, por eso le pide que lo visite pronto. 4:9 al 13. Aunque esta carta está dirigida al obispo Timoteo, su consejo es también para nosotros, porque dice el apóstol que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, para nosotros también instruyó al obispo Timoteo y también nos instruye a nosotros que vivimos en los posteriores días. Vemos el valor y confianza del apóstol Pablo, que tuvo frente a la muerte. Expresa una grande seguridad que iba a tener la vida eterna. Después de más de 30 años predicando el Evangelio, llevando la antorcha del Evangelio, nosotros, al igual que él, debemos ser valientes, como dice, como dice nuevamente recalcando en 2 de Timoteo 1:7. Dice todo el capítulo 1 nos habla de que el espíritu de cobardía no proviene de Dios, que no debemos avergonzarnos de nuestro testimonio de Jesucristo. Habla de su conversión, llamado a predicar el Evangelio. El capítulo 2 dice, empieza con el verso 2, dice, habla de que debemos de instruir a otros, debemos, así como nos pasaron a nosotros la antorcha por los siervos de Dios, por los apóstoles,
llegó la antorcha del Evangelio en nuestras manos. Ahora nosotros debemos de pasar esa antorcha del Evangelio a otros, a hombres fieles que sean aptos para enseñar a otros, como dice capítulo 2 verso 2. Ilustra el Evangelio y dice que debemos ser como un buen soldado, como un atleta valiente, como un labrador que se esfuerza para tener los frutos. Debe trabajar primero, dice el apóstol. Debemos de soportar, estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. El Evangelio trae dificultades, pero debemos de soportar todas las dificultades. Debemos de esperar el galardón, el premio. Habla también este capítulo 2 de los verdaderos y falsos maestros, que los verdaderos son como vasos honrosos y los falsos son vasos deshonrosos. Aconseja de que el apóstol Pablo aconseja a su hijo Timoteo que debe de evitar las controversias, contiendas y acerca de errores doctrinales, y pone como ejemplo a dos hombres que cometieron estos errores doctrinales en su tiempo, en el capítulo 2 versos 16 al 18, Himeneo y Fileto. Estos hombres habían trastornado la doctrina y habían expuesto el tema de la resurrección como que ya se había efectuado. Así también estos tiempos nos apercibe en esta carta que también va a haber hombres así que van a traer errores doctrinales que nosotros debemos de evitarlos. El capítulo 3 y el capítulo 4 habla de los últimos días, aconseja usar las escrituras como guía, habla de su muerte inminente y su confianza en la vida eterna y en el reino celestial, como dice 4:18. Deseo que esta escritura, esta carta, al igual que toda la palabra de Dios, la escudriñemos con valor, con fe, en oración, y que crezcamos siempre en el Evangelio, leyendo la escritura, que no nos detengamos en leer una parte de la escritura, sino que sigamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Les envío un fuerte abrazo. Dios me los bendiga a todos.